Hola, Doyis. Empezamos esta masterclass con Cristina Jardón, que tengo el placer de presentaros y la suerte de que hoy esté con nosotros, ¿vale? Para poder hablar de inteligencia emocional. Bienvenida, Cristina. O sea, el doyo es tu casa. Muchísimas gracias, qué gusto poder compartir un ratito contigo y con toda tu comunidad que cada día va creciendo tanto. Maravilla. Muy bien. Os presento a Cristina. Bueno, ya os he hecho una introducción. Cristina, de hecho, ellos tienen ya tu página de contacto y demás. Pero Cristina es pedagoga, es coach ejecutivo, es speaker, experta en inteligencia emocional, mindfulness y compasión. Y se dedica sobre todo en contextos de empresa, en las organizaciones, a facilitar el programa de Google, el de Inside Yourself, sobre inteligencia emocional basada en neurociencia, y también en contextos educativos, trabajando con mindfulness y profesorado. ¿Sí? Fenomenal. Y además es autora del libro A Mindful Day, que acaba de publicar y que la verdad es que es una guía muy sencilla y muy exquisita de cómo generar hábitos mindful en la vida cotidiana y de cómo poder ir integrando la práctica, ¿no? En nuestro día a día. Así que todo eso os cuento de Cristina así para empezar. Y le estaba diciendo a Cristina que estaría muy bien que os contásemos, porque Cristina y yo, bueno, yo a Cristina la conozco desde hace mucho más tiempo. Yo la vi como ponente en el primer congreso de Mindfulness y las organizaciones que se celebró aquí en Zaragoza y ya la tenía fichada, ¿no? Ya sabía quién era Cristina Jardón y demás. Y luego pasó el tiempo y era un seminario sobre compasión que daba Vicente Simón, el querido, venerable Vicente Simón, la verdad es que le tenemos muchísimo cariño. Nos sentamos juntas. Y ahí fue como que, bueno, volvimos a reconocernos, ¿no? Cada una donde estaba y demás. Yo le dije, claro, ella no me conocía, yo le dije quién era y de que la conocía. Y ahí, desde ahí yo creo que ahí nos quedamos con el contacto, Cristina. Sí, ¿verdad? Sí. Luego, de hecho, te escribí por si íbamos al Congreso de Zaragoza, otro más, por si coincidíamos, digo, a ver con quién contacto, ¿no? Que podamos hacer ahí Pandi para irnos de Congreso. Pero aquello pasó con la pandemia, aquello ya no se celebró. Y lo que pasó fue que cuando a mí me entrevistaron en el podcast de Kenso, ellos tienen la costumbre de que el entrevistado deja una pregunta para el siguiente invitado. Y mi pregunta fue, ¿en qué te puedo ayudar? Fue algo así como, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y la siguiente entrevistada fue Cristina. Y Qué curioso. Yolanda. Y dije, por Dios, me puede ayudar a muchísimas cosas. Y es como, Yolanda Herrero te ha dejado esta pregunta. Y dice, hombre, Yolanda, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues seguro que me puede echar una mano con algo. Ya le escribiré, ya nos tomaremos un café, aunque sea virtual, porque seguíamos ahí en pandemia. Así que retomamos el contacto y me contó que pues eso, estaba en el proceso de publicar un Mindful Day y pues ahí hubo una colaboración, hubo conciliación, ¿no? De decir, alguien que necesita ayuda y alguien que podía tener la experiencia ya. Así que ahí está con su libro flamante y mirad por dónde nos lleva la vida. Es impresionante. Además, aprovecho para decir que efectivamente me ayudaste un montón y que en los agradecimientos del libro apareces, porque es verdad que yo me encontraba con esa gana de compartir desde el corazón, pero sin saber muy bien cómo, ni de qué manera, ni a qué puertas tocar, ni nada. O sea, me lanzaba como muy al vacío, ¿no? Y sentí ese cochoncito llamado Yolanda que me decía, nada, tú, aquí estoy, ¿no? Tú cáete y pregunta. Y, y para mí ha sido, y bueno, fue un reencuentro maravilloso y además cargado de compasión, porque me lanzaste justo la pregunta que necesitaba, me podías haber lanzado otra. Imagínate que me lanzas, qué sé yo, qué número de pie usas, pues no me hubieses ayudado. Pero me lanzaste en que puedo ayudarte y vamos, yo cogí el lazo rapidísimamente. Qué bueno. Así que gracias. Cristina, cuéntanos cómo has llegado hasta aquí, o sea, cómo la vida te trae a dedicarte a lo que te dedicas, ¿vale? A hacer lo que haces. Pues fíjate, yo creo que he hecho la mirada a una mirada hacia atrás y yo creo que en realidad me viene desde niña un poco, porque yo me recuerdo siendo una niña que me hacía muchas preguntas, como una niña muy reflexiva, ¿no? Como que me hacía preguntas muy profundas para la edad que tenía, ¿no? Yo recuerdo a mi madre que me decía, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿Pero eso de dónde lo has sacado? Y yo no lo había sacado de ningún lado, yo lo tenía interno, ¿no? Era como, necesito saber,
pero pues eso, necesito saber. Y poco a poco fui avanzando, o sea, en mí siempre ha estado latente una búsqueda interior y una búsqueda del sentido de la vida, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, vas tocando diferentes edades y estás más qué sé yo, a la discoteca que a eso, ¿no? Pero ocurren como dos cataclismos en mi vida que me recolocan en esa esencia, ¿no? El primer cataclismo sucede con 21 años. Yo era muy jovencita y sucede, no me voy a entretener, pero sucede a través de un accidente muy trágico en otro país, un accidente donde estamos en un momento de un viaje y ahí me para la vida, ¿no? Es como 21 años, de repente gente muere, pero un momento, ¿no muere la gente mayor? O sea, a mí ese momento me descoloca mucho y ese momento trágico me lleva a una búsqueda todavía más intensa de qué es esto llamado vida, porque si de repente me puedo morir en cualquier momento, o sea, ¿qué coño estamos haciendo? O sea, ¿no? Y ahí empiezo una práctica muy disciplinada de varias tradiciones. O sea, empiezo a hacer retiros espirituales de silencio desde muy joven, con yoga diferentes métodos de yoga, empiezo a meterme en meditación, o sea, empiezo como a buscar porque necesitaba entender el sentido de la vida, ¿no? Y necesitaba entender por qué no me había pasado nada a mí y a otros sí, por ejemplo, ¿no? Y en esa búsqueda me meto. Yo sigo con mi vida normal y en paralelo sigo como esa búsqueda interior, ¿no? Y ahí nada, y me quedo un tiempo, me pongo a estudiar pedagogía, que además pedagogía, pues es verdad que no se ve nada relacionado con inteligencia emocional per se, de hecho es ahora o desde hace unos años cuando lo estamos introduciendo, pero sí es verdad que te conecta con el ser humano y con ayudar, o sea, siempre tienes esa mirada también, ¿no? Y aparece otro cataclismo, que es mi divorcio, ¿no? A los 35 años. Y aparece en un momento también delicado de vida y en ese momento me doy cuenta de que reacciono, pues no deja de haber un duelo y todo este tipo de cosas. También fue un momento trágico, pero yo me doy cuenta de que me repongo muy fácilmente de eso y que estoy bien y que lo vivo con amor y que lo vivo con gratitud y que lo vivo con plenitud. Y ese momento me hace pensar y decir, un momento, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿lo estoy viviendo bien? ¿Me estoy alejando de la realidad? ¿Qué está sucediendo? Y entonces me cuestiono si el entrenamiento que llevo de meditación, de yoga y de esa mirada interna es lo que me está ayudando a vivirlo de ese modo y efectivamente así es. Cuando indago en neurociencia me doy cuenta de que la meditación, la práctica de yoga, la práctica de la gratitud genera cambios estructurales y neuronales que están desarrollando ciertas competencias y le ponen un nombre, competencias emocionales, y empiezo a indagar. Así que empiezo a indagar, ya empiezo a formarme y ya desde ahí es cuando empieza, y hace 12 años, empieza en realidad mi carrera profesional llamada inteligencia emocional a través de la formación, a través del coaching, a través del acompañamiento a grupos y equipos en empresa y en educación. Es decir, que desde esa trayectoria personal entiendo que vivo una experiencia que me regula, que me recoloca y que me ayuda a ponerle un nombre y a entender y a partir de ahí digo, ¿y si esto yo me lo llevo a la parte práctica, no? O sea, fenomenal, pero ¿qué hacemos con todo esto? No me lo voy a quedar yo, esto es muy grande, esto es muy grande, esto hay que compartirlo. ¿Cómo sería si esto me lo llevo a ayudar a profes para que encuentren su propósito y reconecten con el amor? ¿Cómo sería llevarlo a la empresa? ¿Cómo sería llevarlo a equipos? Y desde ahí empiezo a trabajar en inteligencia emocional. Desde ahí empiezo a llamarme ya o etiquetarme como experta en inteligencia emocional y aparece todo lo demás, las conferencias, todo eso. Genial. ¿Qué es la inteligencia emocional, Cristina? Pues mira, fuera de definiciones, que hay muchas y que podríamos recurrir a alguna, desde mi trayectoria de vida, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos, de comunicarnos con los demás y de comunicarnos con el mundo. Y cuando digo mundo me refiero a todo el sistema que nos rodea, sea microsistema o macrosistema, incluso las circunstancias de vida que nos llegan. En realidad es una capacidad de reconexión y de mirada y de perspectiva. La inteligencia emocional, a título un poco más de definición, en realidad es un set de competencias y a su vez esas competencias
un montón de habilidades. Por tanto, es una capacidad entrenable y esta es la buena noticia. Eso no quita para que haya personas que genéticamente vengan con una predisposición, una apertura. Es decir, si yo he trabajado durante toda mi vida en una introspección y a lo largo del embarazo sigo con meditación, con yoga, es muy posible, y además es así, que mi hijo venga con cierta genética derivada de todo eso. Pero si no la entrena, se quedará sin inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolle. Y esas competencias nos van a ayudar a ese camino intra, a ese mundo intra, a identificar lo que me pasa, a ver en qué pensamientos vibro, cómo etiqueto, cómo percibo, a gestionar, cómo me motivo, vivo o no mi propósito, cómo alineo quién soy con lo que hago, todo ese tipo de cosas intra. Y cuando esa parte intra, o debería ser el camino, esa parte intra está trabajada, entonces el cambio o el camino a conectar con los demás, a la parte inter, se hace de una manera natural, porque en el momento en que tú ya te has visto, te has descubierto, te has mirado en el espejo, identificas muy bien lo que le puede pasar a otra persona y puedes acompañarle de un modo muy amable, de un modo compasivo. Por eso hablo de 3 niveles, el inicial, la mirada interna, pero luego no es para ti solo, sería muy egoísta, en realidad es para compartirlo y para generar esas redes humanas desde el apoyo, ¿no? Y la comprensión. Eso sería, así a grandes rasgos, más allá de la definición de Goleman, de Sale o de Mayer, o de la mía misma, da igual, en realidad es una capacidad de conectar. Y cuanto más conectados estamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, mayor adaptación tenemos. Es una capacidad adaptativa. Esa era la siguiente cuestión, porque, claro, estamos hablando de todo eso. Además, a mí me resuena muchísimo mindfulness, o sea, y luego vemos la relación. Pero cómo nos ayuda a conciliar, desarrollar nuestra inteligencia emocional, que tiene que ver, ¿no?, con lo que nos cuentas de esa conexión interna, ese mirar dentro, ese conocerme, para luego desde ahí que fluyan, ¿no?, estos hallazgos internos hacia los demás. ¿Cuáles son cuál sería la bría de aplicación en ese sentido? Yo creo que la base, diría, sería la autorregulación. Es decir, en el momento en el que yo soy capaz de mirarme internamente, primero, identificar qué me está pasando. Esa es la base número 1. Y aquí ya vais a ir viendo que ya estoy hablando casi de mindfulness. Primero necesito pararme para identificar. Si no paro, si me paso la vida en piloto automático, si la vida me arrastra, es que al final puedo desarrollar, qué sé yo, cualquier enfermedad y terminar en el hospital, pero no porque me haya dado de repente, sino porque no he escuchado todo lo que ha pasado previamente a eso. Entonces, lo primero es, me paro y percibo y me paro y observo. Y esto requiere voluntad, porque hay mucha gente que no quiere parar a observar. No vaya a ser que cuando observe no me guste lo que observo y entonces no sé regularlo. Entonces, primero observo, identifico, etiqueto, miro para dar un pasito más, y es la autorregulación. En el momento en que somos capaces de ir regulando esos procesos internos que vamos teniendo, ya no se lo soltamos al primero que pase por delante de nosotros, y ahí hablo de la familia también. ¿Cuántas veces cualquier estímulo, por muy pequeño que sea, que vivimos en la familia, porque como venimos sobrecargados, a la mínima somos muy reactivos y soltamos nuestro enfado al hijo, a la hija, al marido, a quien sea? Pero ¿es un problema del enfado, es un problema de la situación? Posiblemente si la situación la sacamos de ese contexto y la ponemos en un contexto objetivo, diríamos, bueno, tampoco ha pasado nada. Entonces, ¿dónde empieza o dónde hay una manera de aplicación de esa inteligencia emocional? En el momento que somos capaces de regularnos con las N mil herramientas y prácticas que hay, eso ya tiene un impacto grandísimo en la conciliación y en la familia. A nivel de exigencias o menos exigencias, menos expectativas, mayor respeto, tolerancia, dar espacio al otro, darme espacio a mí, me permito, ¿no? Yo hablo mucho del permitirnos a nosotros mismos. Esa es una patita, hay muchísimas, ¿no? Pero esa es una patita evidente. En el momento en que somos capaces de regular nosotros nuestros propios procesos internos, logramos llegar a una calma en casa y en la cocina, aunque los estímulos externos sean tremendos.
Y curiosamente, y ya lo sabemos todos, los hijos nos miran a nosotros y están mirando a ver cómo reaccionamos, ¿no? Creo que era Santa Teresa de Calcuta la que decía, no se preocupe de educar a sus hijos, que le están viendo, ¿no? Es un poco así. Pero también en contexto de empresa, porque cuando hay momentos difíciles, la mirada está puesta en el líder. Total. Cómo reacciona el líder determina si el equipo, bueno, si entra en una crisis o no. Si el líder tiene autoliderazgo emocional y contiene esa emotividad del equipo, seguramente se llega a buen puerto. Si no, aparece el miedo, que además ahora está en la empresa muchísimo, aparece el miedo se contagia pues más que un virus y aquí aparecen cosas muy, muy feas y la gente empieza con un estrés brutal, ¿no? Al hilo de esto, Cristina, en tu experiencia, porque muchas veces miramos hacia arriba, queremos ver modelos que nos guíen, ¿no? en las organizaciones y muchas veces lo que seguimos viendo son modelos educativos que se replican en las organizaciones y que no dan cabida a nuevas formas de trabajar, más conciliadoras, etcétera, etcétera. ¿Hay esperanza? Al final hay luz al final del túnel. ¿Cuántos como tú necesitamos? Jo, pues mira, siento decirte que ¿Cuál es tu no, percepción, Cristina, en no. ese sentido? La foto, para ver qué hacemos con ella. Mira, ¿hay esperanza? Sí, claro, por supuesto. Por eso todos los profesionales, pues como nosotras dos, estamos pico y pala, pico y pala, pico y pala, ¿no? Y cada vez es menos esfuerzo porque cada vez más fluido. Entonces, esperanza sí, siempre. Eso es lo último que se pierde. Te diría que todo parte, cuesta mucho cambiar de comportamientos. Cuesta mucho porque es normal. Tenemos unos hábitos creados que han estado generándose, que hemos estado repitiendo, conductas que se repiten y cambiar eso es difícil. No digo imposible, digo difícil, porque obviamente se va haciendo nuestro surquito en el cerebro y ya está hecha una línea tremenda y salir de esa línea cuesta. La clave para salir de eso es, primero, es la toma de consciencia. A ver, paro y me doy cuenta, quiero seguir con esto, quiero cambiarlo. Y luego he dicho bien, ¿quiero seguir con esto o no? Quiero decir, la voluntad, porque a veces sabemos que hay otros modelos, pero no queremos entrar en otros modelos. Por tanto, sin esa querencia es muy complejo. La buena noticia, ¿cuál es? Que en las empresas se está trabajando en esta línea con equipos directivos, sin ir más lejos. Esta mañana acompañaba a un directivo que forma parte de un proceso de acompañamiento que se les da tras unas sesiones de formación en el programa de inteligencia emocional que has mencionado, Search Inside Yourself, y que a la vez se les acompaña precisamente para cristalizar. Claro, después de 50 y tantos años haciendo las cosas de una manera, ahora dile tú que las haga de otras, pero no es hazlas de otras, es vamos a experimentar qué ocurriría si logras hacer otro tipo de hábito. Y desde la experiencia lo prueban, como por ejemplo un minuto de mindfulness antes de una reunión, que no es lo mismo decirle, oye, haz esto, que vamos a experimentarlo. Y ahora dime, ¿qué ha sido para ti esto? ¿Dónde le ves de aplicabilidad? ¿Cómo crees que puede funcionar en tu equipo? Y a partir de ahí, ¿cuándo crees que lo podrías integrar? Es que es muy diferente, pero primero hay que pasar por la experiencia. Y la buena noticia es que cada vez más equipos directivos están pasando por la experiencia de encontrarse con otros modelos de gestión y con otros modelos de dirigir personas. Y te hablo de la alta dirección, es decir, si la alta dirección se compromete, el trabajo ya está hecho. Por lo tanto, esperanza total, claro, esperanza a tope y además con los ojos brillantes, o sea, esperanza sí, sí, porque son modelos que están cambiando. Lo único que llevan tiempo, claro, llevan tiempo porque llevamos cientos de años con una estructura y esa no es fácil cambiarla. Y herramientas para poder, cuando yo miro a la cúspide de la organización y no veo ese modelo, pero yo sí puedo conectar y trabajar mi inteligencia emocional, toda esta autoconsciencia que tengo, ¿nos puedes dar pistas para irradiar un poco hacia arriba? ¿Qué actitudes nos podrían ayudar a que desde nuestro lugar contribuyésemos a ese liderazgo desde la consciencia? Obviamente la parte ideal
sería en cascada, ¿no? O sea, el alto directivo lo prueba o el presidente lo prueba, es un súper convencido y venga, efecto cascada, montamos un súper programón, empezamos a poner presupuesto a aquello y tal. ¿Qué es lo que ha pasado en los modelos internacionales más reconocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, a Aetna, por ejemplo, le pasó a General Mills, varios de ellos. Lamentablemente no es lo habitual es al contrario, hay una demanda desde el staff, me da igual el nivel que sea, y desde esa demanda que se va generando, va subiendo hacia arriba como demanda social dentro de la compañía. Y a veces esa demanda parte de, por ejemplo, de los climas de satisfacción o de la demanda de voy a expresar que realmente no me siento bien y lo quiero expresar. Es decir, ¿cuántas veces muchos empleados, independiente del nivel, se sienten mal y no lo comunican? Ujú. Y claro, si no hay comunicación, es verdad que no puede llegar a ningún lado. Ahora bien, si hay una herramienta en la empresa que decide que va a pasar un clima anónimo, dilo ahí. Expresa tu malestar, tu necesidad de tener espacios para la reflexión, para el control del estrés o para la gestión del estrés o lo que sea. Eso por un lado, ¿no? O sea, tenemos cada uno individualmente mucho que poder aportar. Y luego ocurre que en la mayoría de las empresas, muy pocas ya, en una mayor o menor medida, ya se están llevando a cabo acciones de una determinada manera. O sea, donde no ha habido un tallercito de mindfulness, ha habido charlas de mindfulness, donde no, hay una pequeña comunidad de práctica, donde no. Quiero decir, hay estructuras dentro de la compañía a las que uno puede ir llamando a la puerta y proponiendo, es decir, el intraemprendimiento dentro de tu empresa. Si somos varias personas que tenemos el interés común, oye, ¿por qué no hablamos con el departamento X para que los viernes de 8 a 9 nos dejen una sala? Mm, Eso ha sucedido en muchas empresas y a sí. partir de ahí se ha construido un modelo y luego ha venido y se han encontrado con la parte desde arriba, que se ha dotado de recursos y demás. Pero yo Ujú. conozco muchas empresas, muchas medianas empresas a las que he acompañado, que han empezado desde ahí. Alguien que decide, paro, que quiero hacerlo de otra manera y Mm. decido dedicar 5 o 10 minutos a parar en mi puesto de trabajo. Oye, ¿te apetece seguir? ¿Te apetece? Yo lo voy a hacer, ¿os apetece? Y yo creo que no hay que tener miedo de proponer este tipo de cosas. O sea, yo creo que ya lo de no lo voy a proponer, no vaya a ser que digan que soy un rarito. Bueno, y si lo dicen, ¿qué pasa? Qué maravilla que ese es un rarito, Ujú. ¿no? Yo creo. Sí, lo que pasa, Cristina, yo creo que la mayoría de las veces hay una conciencia, como un mandato, ¿no? De aquí no se queja nadie. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Mm, ¿Por qué? Porque tengo que ser fuerte, porque tengo que ser capaz de sí, poder con lo que me echen y desde ahí como que, ¿no? Como los hijos, como los buenos hijos, vamos asumiendo cargas, vamos apechugando y como aquí nadie se queja y todo el mundo saca pecho y todo el mundo se pone el parapeto de super pro, a mí no me pasa nada a pesar de que pues esto no funcione. Yo me reconozco a mí en esas diciendo, ya no por mí, sino en estas circunstancias yo no puedo hacer lo que me estáis diciendo que queréis que haga. No puedo. ¿No? Y cuando quieras te lo explico. Es que pues un poco así, ¿no? Y más cuando tienes equipos, quiero decir, cuando hay personas que dependen de ti, ahí yo creo que también salta la alarma, porque una cosa es lo que tú puedes apechugar, pero cuando ves que está perjudicando, ¿no? A la gente de la que tú eres responsable, para mí fue ahí donde ya tuve que, ¿no? Levantar la mano. mm, Y sí, sí, podemos hacer mucho desde el verbalizar un malestar, desde esa asertividad, ¿no? De decir, oye, ya no con estos me están explotando, sino desde la conciencia de nosotros mismos, poder levantar la mano y exponer, ¿no? Lo que pensamos que se podría hacer mejor desde otro eso lugar. es. Y ese Exponer sin paso, miedo, además, sin miedo. Yo creo que esa es la parte que cuántas veces bueno, nos retraemos un poco por el miedo a lo que puedan pensar, el miedo a lo que puedan decir, el miedo a que me etiqueten, el miedo a... Pero es verdad que eso hay que expresarlo, porque si no te lo llevas y al final también te lo llevas a casa. mm, Y en casa lo que no, y además esto está más que claro, ¿no? Lo que no solucionas en el trabajo, siendo el trabajo y te lo llevas a casa, es una crisis seguro, es una mm, crisis, ¿no? Porque además se añaden otras cosas que ocurren en casa. Entonces sí, claro, expresar. Y por otro lado, de verdad que os digo
que la parte de formación a managers y directivos en esta línea está cada vez más presente en las empresas. Ya no hay que convencer sobre inteligencia emocional. Yo te aseguro que los primeros años que me dediqué a esto tenía que convencer, cambiarle o sea, me decían, habla de lo que quieras, pero este nombre no le pongas. Y ya no. O sea, hablas de inteligencia emocional, hablas de un programa que se llama Busca en tu interior, o sea, y la gente entra. Es decir, también hay una necesidad individual de managers, de entender qué está pasando y de encontrar soluciones para ellos mismos y para su equipo. Y empiezan a demandarse así. Ahora que lo ponemos tanto, yo vuelvo a hacer el déjà vu de ya me veo ahí en el contexto empresa, en el contexto KPIs. La inteligencia emocional se mide. ¿Cómo se mide? ¿Y cómo Claro. ¿Sí? Se mide y además tiene un ROI, o sea, retorno de la inversión. Total, porque es que, a ver, lo que no se mide para la empresa no existe. Quiero decir, lo que no, dice un compañero mío, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Lo que no se mide es así. Claro, necesitamos modelos que se midan. Por ejemplo, el programa que más manejo, luego manejo otros, pero el que más, más salida tiene, el programa Search Inside Yourself, este programa mide al inicio de la intervención y mide al final. Como mínimo, entre una y otra ha pasado un mes, como mínimo. En algunos casos han pasado 6 meses. En un mes nos da tiempo a ver qué ha sucedido y se mide de acuerdo a unos parámetros. Los parámetros suelen ser la atención y la concentración, la capacidad que tienes de atender y concentrarte, la autoestima, la regulación emocional, la empatía, la dirección de personas. O sea, se miden muchos ítems que en sí mismos están relacionados con KPIs, que es decir, para llegar a la productividad necesitas una atención, entender, necesitas muchas cosas, ¿no? Entonces sí, claro que se mide. Gracias a que se mide, podemos decir, oiga, que es que no es que lo diga yo que esto funciona, que es que tenemos el caso de SAP, de Google, de Facebook, de LinkedIn, ¿no? Aquí en España, ¿no? De BBVA, de Santander, O sea, tenemos casos que dicen esto. Y además no solo la parte objetiva de número, tenemos el testimonio del director que dice que esto me ha cambiado la vida. Hombre, pues algo habrá aquí. O que dice que gracias a esto soy capaz de estar tal y en casa además no sé cuánto. Bueno, sí se mide. Es más, yo creo que se tiene que medir. Porque si no, se queda en el panorama Primero se queda en el panorama de, ay, es verdad, aquel curso estuvo bien, ¿verdad? Y luego se queda en la parte de esta parte más blandita o más soft, donde nos meten a nosotras, ¿no? Como consultoras o instructoras de mindfulness o de inteligencia emocional. Es como, sí, está bien, pero bueno, tampoco, no, perdona. Es que no es que sea soft, es que es súper hard. O sea, es que esto está en la base de la productividad. O sea, tú quieres gente productiva en medio de una pandemia, con equipos cada uno en remoto y con el niño pegado a la pierna, pues o les entrenas en inteligencia emocional o no lo vas a poder conseguir. Y los datos son estos. Entonces, sí se mide y los datos son tremendamente satisfactorios. Qué bueno. Te escucho, Cristina, y es como si estuviésemos hablando de mindfulness todo el tiempo. Y yo me recuerdo haber leído, yo creo que era un libro sí, era como de mindfulness, en el que hablaba de que, bueno, Daniel Goleman, el referente en temas de inteligencia, tú me corriges, Cristina, el referente en temas de inteligencia emocional, llegó a declarar un día, porque él se formó con los maestros budistas, ¿no? Desde ahí empezó, ¿no? A investigar y demás. Y decía que, claro, es como que nos lo colaron por debajo de la puerta, le quitaron todo el olor e incienso, ¿no? También le pudieron llamar inteligencia emocional y decía que nadie, o sea, lo hizo de forma que nadie pudiese decir que había dharma, que ningún jurado pudiese decir que aquí había dharma por alguna parte. y
ver un poco el nexo, ¿no? Es como de, Mm, te estoy escuchando y estoy escuchando mindfulness todo el tiempo. ujú. ¿Cómo se relacionan? Cómo lo ubicamos? ¿Cómo lo vehiculizamos? Mira, te voy a contar un chascarrillo, ¿vale? Años 70, 1970, de esa línea. Movimiento muy hippie, Estados Unidos, ¿no? Y gente que quiere buscar cosas nuevas. Y tres estudiantes, John Kabat-Zinn, Daniel Goleman y Richard Davidson. Tres estudiantes que se van en busca de, pues de esa búsqueda interior a la India, al mundo zen, a su práctica. Y años mucho más tarde, uno es el director de la Escuela de Medicina de Massachusetts, John Kabat-Zinn, creador del MBSR, el protocolo MBSR. El otro es Richard Davidson, el mayor neurocientífico hasta la fecha que de la mano de Kabat-Zinn y de Goleman han investigado acerca del impacto de mindfulness y de compasión en el cerebro, ¿no? Del Y cerebro. el otro es Daniel Goleman. Quiero decir, esto se cuece como cuando se juntaban en Madrid en el PSOE a tomar bacalao en la Puerta del Sol. Esto se cuece ahí. Y al cabo de los años los amigos se encuentran. Además, no se implementa, no es una línea directa, sino que eso se cuece, ¿no? Se Y cuece años allí después, y de repente años después aparece John Kabat-Zinn con un mogollón de casos que la ciencia, la medicina paliativa no ayuda, y dice, ahí va, pues si yo realizo cosas que me formé, ¿no? Zen, además le ves ahí con su postura súper zen, oye, voy a probar. Pero todos vienen de la misma raíz porque lo han mamado desde que son jóvenes, ¿no? Entonces, claro que mindfulness e inteligencia emocional van de la mano, yo lo trabajo junto. De hecho, a mí a veces ya no sabes ni por dónde voy, no es broma. Van de la mano porque son competencias hermanas. Y me explico. Por sí mismas son competencias diferentes. Una cosa es mindfulness, la capacidad de prestar atención a lo que está emergiendo en el momento presente, sin juicio y con amabilidad. Esa podría ser una de las definiciones, ¿no? Estar presente a eso que emerge, nos guste o no, sin juicio tal. Bien. La inteligencia emocional, esas capacidades, ¿no? Ese conjunto de habilidades que nos permiten conocernos a otros. Vale. Pero es que para que yo pueda desarrollar la inteligencia emocional, yo necesito abrirme a lo que está emergiendo. Si no, no puedo saber qué me está sucediendo a nivel físico, a nivel emocional o a nivel cognitivo. Es decir, yo necesito de mindfulness para poder entrar a desarrollar mi propia inteligencia emocional. Es decir, para mí, y es como lo trabajo, pero no solo para mí, para muchísimas personas, mindfulness es la pista de arranque hacia el entrenamiento de la inteligencia emocional. Así lo entrenamos, porque es que si no, ¿cómo vas a atender a tu proceso interno si no eres capaz de traer la atención a las sensaciones corporales? ¿Cómo eres capaz de atender a los pensamientos y empezar a regularlos si no sabes ni lo que piensas? Quiero decir, ese es el paso número uno. Las dos competencias se dan la mano para construir juntas hacia un modo de vida en consciencia plena. Que esto también es mindfulness, porque ya sabemos que mindfulness, yo siempre digo, ¿mindfulness qué es? ¿Es una técnica? ¿Es una capacidad? ¿Es un modo de vivir? ¿Es una manera de pensar? En realidad es todo. Desde ahí se da la mano. O sea, mindfulness prepara la pista para que cuando entrenes la inteligencia emocional ya vayas con una claridad brutal, porque estás trabajando esa parte de autoconsciencia. Pero es que a la vez, autoconsciencia y autoconocimiento ya es la primera competencia emocional. Es decir, mindfulness me prepara el abono perfectamente. Pero no solo eso, es que mindfulness, entendido como práctica de meditación mindfulness, es entendido como una herramienta o como una técnica, me ayuda en la segunda competencia emocional, porque me va a ayudar con la regulación emocional, igual que la autocompasión o con la compasión. Pero además mindfulness me va a ayudar en la tercera competencia emocional, que es la motivación interna, porque yo voy a saber cuando siga entrenando mindfulness cuando mis valores están alineados a mi vida y cuando no. Y esto es motivación interna. Eso es en el mundo intra, pero en el mundo inter, mindfulness obviamente me ayuda en la relación con los demás, por ejemplo, en la escucha atenta, que ayer lo entrenábamos en un instituto, por cierto, con los profes, en la escucha atenta. Cuando yo apago mi ruido mental y querer elaborar el discurso que te voy a contar para estar contigo.
y estar para ti. Eso es mindful listening. Por tanto, o sea, mindfulness no solo prepara la pista, sino que es la compañera de viaje de la inteligencia emocional. O sea, van juntas, son hermanas. Yo siempre digo, las dos hermanas estas que vienen juntas, porque son hermanas y además se llevan fenomenal. Son hermanas que se llevan muy bien. Así que la unión es muy bonita, porque es como que mindfulness prepara, pero nunca se desvincula, siempre está ahí. En todas las competencias emocionales aparece mindfulness. Había una de aquí que me preguntaba, ¿cómo podría yo a simple vista o cómo se puede, ¿no?, detectar a simple vista el grado de inteligencia emocional de una persona? Yo creo que hay muchas pistas que te dan esto. A mí me parece que una muy, muy bonita, lo acabo de explicar, es la escucha. Es decir, que la persona esté contigo, que esté ahí contigo. La mirada, la escucha, es decir, notar que está ahí. Porque en realidad cuando escuchamos al otro plenamente es más que un acto de escucha, en realidad es un acto de amor. Igual me pongo muy poética para tus oyes, pero Para nada. en realidad, no, vamos en la línea bien. No es un acto de amor, es estoy para ti. De presencia. Eso es, de voluntad, es que quiero estar para ti. Y es tan bonito, por ejemplo, hacerlo con los hijos, porque los hijos nos detectan a la mínima cuando no estamos ahí. Los niños, como sabemos todos, que son súper mindful, y los niños te dicen, no me estás escuchando. Y dices, ostras, pues es verdad. Entonces para eso dices, venga, ahora sí. El brillo en los ojos cuando te está hablando, o sea, el estar para alguien ya te está diciendo que tiene un lado humano muy bonito y ese lado humano tiene que ver con la inteligencia emocional. Ese es un rasgo. Creo que una persona que mantenga silencio, por ejemplo, una persona que cultive su mundo interior, creo que también es un rasgo importante. Pero a simple vista, si en una conversación es eso, ¿no? Es una persona que de repente notes que internamente te está diciendo, cuéntame porque tengo todo el tiempo del mundo para ti en este instante. Qué difícil, ¿eh?, en estos tiempos que alguien pueda tener esa actitud. Lo es. Me contaban también, ahora que nombras a los adolescentes, ¿qué consejos nos darías a la hora de de aplicarla con ellos? Tú que eres madre de un adolescente. Uf, pues es que si te hablo como madre, apaguémonos. No, no, no. No, ayer hablábamos en este instituto, en un instituto grandísimo de 1000 y pico alumnos, instituto público de zona sur de Madrid. Bueno, pues los profes sacan, ¿no?, encima de la mesa un poco la problemática a la que se enfrentan a día de hoy. Derivado de la pandemia, que es algo que creo que no se está hablando del todo, ni se está siendo muy claro en esto, derivado de la pandemia, todos los colectivos hemos sufrido muchísimo, yo creo, cada uno a su manera, ¿no? Y los adolescentes son uno de ellos. Y los niveles de suicidio han aumentado muchísimo en estos 2 años, terriblemente, y los niveles de autoagresión están aumentando terriblemente. Y estos son datos de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, hay una alerta de qué está pasando con estos críos, ¿no? Hay una parte externa muy dañina, que son las nuevas tecnologías, que están ahí. Cuando se hace un mal uso o se hace un abuso del uso en cuanto a tiempos, en cuanto a qué miran, en cuanto a dónde colocan sus referentes, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego hay otra parte interna, esa parte de qué se cuentan ellos mismos a sí mismos, ¿no? O sea, qué se cuentan, porque lo que se cuentan no son cosas bonitas, hay mucha crítica, mucha destrucción, bueno, mucha autolesión incluso, ¿no? Entonces, cuando hablamos con los profes y además les entrenamos precisamente en este contexto, siempre decimos, vamos a abrirnos al contexto porque eso nos va a decir también cómo poder actuar. Sin duda, volvemos a lo mismo, sin duda los chicos siguen buscando referencia y a veces la referencia tristemente no está en casa y a veces la referencia está en el instituto. Porque en casa también están pasando cosas y a veces no son fáciles. O porque en casa no me gusta la referencia que tengo y trato de buscar otras. Y entonces buscan la referencia, de hecho hasta los 16 años parece ser que la referencia está en sus maestros, ¿no? Claro, ¿cómo está el maestro? Porque el maestro a su vez, o la maestra o el profesor, es padre de familia,
y ha vivido la situación que estamos viviendo todos. Entonces, ¿cómo está el maestro y el profesor a día de hoy en lo que nos estamos encontrando? Están agotados. Están agotados. Hay un nivel de estrés tremendo, hay muchísimo nivel de ansiedad, de consumo de ansiolíticos, de no dormir, ta, ta, ta. Entonces, claro, si juntamos las dos cosas y las metemos en una coctelera, te puedes imaginar lo que hay. ¿Pero hay solución? Pues claro que la tiene que haber, si no, imagínate qué mundo vamos a dejar. O sea, tendrá que haberla por algún lado. Lo que entrenamos en los profes precisamente es en la autorregulación. Primero la autorregulación. Porque derivado de que estoy cansada como profe y que además soy madre y que además tengo un adolescente en casa y que además no sé qué y que además lo veo mal y que además los chicos vienen y que además duermo poco, cuando llego a clase no voy en un nivel basal cero, ya voy cargadita. Y a la mínima que este chico me dice, ya voy a por él o voy contra él. Y los adolescentes además que nos encuentran en el punto flaco, pues te puedes imaginar las guerras campales que verdaderamente hay en las clases, ¿no? Entonces, lo primero que se trabaja, primero, el trabajo del educador en el papel que esté, la autorregulación. Es decir, vamos a regularnos para que cuando vayamos a la situación X intentemos ir cual tabula rasa, que no vayamos ya con la escopeta cargada. Eso por un lado. Por otro lado, esa autorregulación va a hacer que vuelvas a reconectar con lo que te llevó también a tu misión de educar, que esto se nos olvida. Es decir, párate y qué te llevó ahí. Al final es muy vocacional la, La docencia. la docencia. Si es que te has quedado parada y me he quedado yo parada también. La docencia es muy vocacional, entonces a veces hay que entrar a eso, ¿no? Eso de cara al profe y luego darles herramientas. Por ejemplo, ¿qué herramientas? Pues saber escuchar a los alumnos, como acabo de explicar, una escucha atenta, saber escuchar, saber darles espacio para que expresen, ayudarles a resolver conflictos en el aula como parte de lección del día. O sea, olvídate las matemáticas, si hoy las matemáticas no tienen lugar, ha pasado un conflicto, coge ese conflicto y hazlo didáctica en el aula, ¿no? Y luego un consejo que damos y que yo misma me aplico es la mirada apreciativa, la mirada con amor. La mirada con amor. O sea, yo sé que puedo poner 300.000 pegas a mi hijo porque muchas veces me saca de quicio, lo sé. Pero también sé que si me paro, respiro, practico mindfulness o compasión y le traigo al momento, puedo ver una belleza en esta personita que me deja del revés. Pues eso puedo hacerlo con los chicos de clase también. Los chicos están necesitados de expresar y de cariño. Hay mucha tensión en el aula derivada del lenguaje, mucha. Y es una pena. Yo a veces, de verdad, abro aquí un mea culpa, ¿no? A veces me digo, joder, qué mala contestación le acabo de tener. Y automáticamente cuando me he dado cuenta, voy y me disculpo. Y le digo, ojo, perdona, porque te habrás dado cuenta que es que estoy hoy, perdóname, o sea, quiero decir, me he dado cuenta, discúlpate, porque lo que estoy enseñando en él, o sea, no me estoy rebajando, no, le estoy enseñando que cuando él se equivoque va a hacer lo mismo, porque él tiene en mí y en su padre su modelo. Entonces, los niños necesitan espacios para expresar, y cuando digo expresar no me refiero a espacios donde los padres preguntamos, no, espacios de silencio de los padres donde ellos hablen, es que es muy diferente, ¿no? Recoges al niño, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿qué tal? Como una metralleta, no. Espacios de silencio, juntos, sin dispositivos, donde ellos puedan hablar. Y ellos hablan porque les preocupan cosas. Y luego tratarles con cariño, ¿no? Con amor. Y cuando nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado porque no hemos tratado pues esa personita adorable con amor, pues oye, no pasa nada porque te disculpes, si hay un mal día lo tenemos todos, ¿no? Uh-huh. Esta es la No, mirada que estamos llevando a las aulas. De hecho, trabajamos la compasión. qué necesario. Mm. Menos está bien para, o sea, poder poner todo esto encima de la mesa, porque a veces nosotros como padres lo podemos percibir, pero no tenemos ese ojo, y más ahora en estos tiempos, Cristina, porque yo no conozco el aula en el que está mi hija, 2 años ya va a hacer, ¿vale? Entonces, yo creo que van a agradecer mucho los doyes esta mirada desde dentro de la docencia, ¿no?
en tu relación con ellos para poder poner también ahí nuestro granito compasivo como padres también con los profes, ¿verdad? Que eso hace muchísimo. Total, porque al final yo creo que, o sea, no se nos tiene que olvidar que todos estamos a lo mismo, que es el desarrollo íntegro y saludable de ese crío o de ese adolescente. O sea, aquí no hay que buscar culpables ni ponerle la responsabilidad al otro, ni, bueno, hay que buscar un camino conjunto de diálogo y sobre todo teniendo clarísimo que queremos ayudar a este hijo o a esta hija, ¿no? Ujú. Por eso digo, o sea, a veces las tutorías yo a veces, bueno, cuando formamos, ¿no? Desde Educar Emocionalmente, cuando les educamos a los profes en herramientas y hablamos de las tutorías, que lamentablemente en primaria las han quitado y es una pena, pero bueno, en secundaria las tienen todavía, les decimos, aprovecha la tutoría para abrirte a la familia. O sea, haz tu rato de mindfulness previo y tráete a esa madre, hazte un rato de compasión y tráete a esa madre al corazón y desde ahí piensa que le puedes ayudar y abre espacio de conversación, abre espacio de silencio. Pregúntales en qué yo como profe os puedo ayudar en este momento y deja que la madre o que el padre hablen, Ujú. porque vas a descubrir, vas a encontrar ese ser humano más allá de... y vais a entender mucho mejor qué le pasa a ese chico Ujú. cuando algo le pasa, ¿no? Me preguntaba una doye, porque viene muy, muy al hilo de lo que estamos, de lo que estábamos hablando, ¿cómo puedo...? Y me parece súper acertada el espacio de silencio, ¿no? Que lo de los sermones, hablamos mucho, ¿no? De que no educamos adoctrinando, educamos por resonancia. Yo, es que yo uso mucho esa palabra, ¿no? Como educamos por resonancia, porque nos aprenden, ¿no? A nosotros. Y una de ellas preguntaba, ¿cómo puedo iniciar conversaciones con personas que sé que con este tema que sí o sí lo voy a tener que tratar van a estar a la defensiva? Afinando un poquito más con lo que nos estás diciendo. Pues mira, de entrada, claro, si vamos pensando que sí o sí van a estar a la defensiva, ya llevamos una resistencia de base, ¿no? Eso de entrada, pero Yo bueno, diría, es experiencia, es hay que meterse ahí. aprendizaje desde la experiencia. Total, total. Y ayer veíamos también, ¿no? Que cada momento difícil, cada conflicto no deja de ser una oportunidad para poner en práctica tus competencias emocionales. Y desde ahí, claro, yo les decía, bueno, tampoco es cuestión de que vayáis buscando conflictos, pero entendiendo que desde ahí a lo mejor sale algo bonito y algo bueno y algo que refuerza, ¿no? Bueno, yo creo bastante en el respeto y en la libertad del otro, sobre todo cuando el otro no se siente con las herramientas o el momento de resolver nada. Es que, ¿qué vas a hacer? Pues decirle, oye, pues aquí estoy para cuando lo necesites. O sea, es que más allá no se me ocurre dar una respuesta, sobre todo porque forzar algo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Quizá esa persona no está preparada para escuchar ciertas cosas o no lo quiere hacer y ahí está la libertad de cada uno de poder abrirse, ¿no? Y Ujú. ahora bien, volvemos a lo mismo, que me ha encantado lo que has dicho, los hijos nos aprenden, los hijos y los adultos. Las emociones se contagian, ¿sí? Los comportamientos se contagian derivado de las emociones. Entonces, yo siempre hablo de la palabra evangelizar, ¿no? Entre comillas. Si tú quieres hacerlo bien y evangelizar, hazlo desde tu propio modelo. Con tu sonrisa, con tu manera de hablar, con tu mirada apreciativa, con tu manera de aproximarte, con tu manera de tender la mano y ya. Y ya, es que no puedo hacer nada más. Esto seguramente tú te lo has encontrado mucho, pero tendemos a veces salen los grupos de, bueno, ¿y esto cómo puedo hacerlo yo? Esto sale mucho pues en la empresa. Bueno, ¿y esto cómo puedo hacerlo yo para que cuando llegue a casa mi marido o mi mujer? Claro, porque luego es que no puedes hacer nada. Tú hazlo para ti, porque te va a sentar bien. Y no te preocupes y ten por seguro que de ti va a salir un aroma, hablamos del aroma, ¿verdad? Va a salir un aroma bello, algo bonito, va a salir belleza. La belleza del ser humano va a salir por los poros de tu piel. Te lo van a notar físicamente incluso. Mayor brillo en los ojos, mejor piel. Tú no te preocupes, que venga solo. Y ya habrá gente que diga, ¿qué te estás echando? ¿Una crema nueva? No, es que estoy entrando en inteligencia emocional, ¿no? Va un poco por ahí. Entonces, lo de cómo aproximarme a alguien que no quiere, deseándole mucho cariño y haciendo mucha autocompasión, primero, y compasión hacia el otro. Es decir, le traigo en una meditación, le traigo a la meditación y ahí
reconecto y le mando buenos deseos y poco más. Y si esa persona quiere, se abrirá. Y en ese momento en que se abra, con todo tu cariño, pues ya tendrás la manera de hacer, porque no se me ocurre otra. Creo que entrar de otra manera puede ser contraproducente, porque Ujú, puede ser forzar una situación para la que el otro no está preparado o preparada. ujú. Hablando de relaciones, me contaban también, hay una de ellas que se siente como en el conflicto de que su marido no se lleva bien con sus padres, entonces son personas muy importantes para ella en la vida, se siente que está constantemente mediando, que además hay un conflicto en cuanto a la competencia por el cariño y que como diga me, el otro va a decir pa y la, y la va a liar muy gorda, que al final a veces siente que le puede salir a cuenta no juntarlos, pero eso la parte por la mitad. ¿Cómo lo hacemos en ese sentido? Porque a veces es verdad, o sea, esto ya es hablábamos de la bidireccional, pero y en este triángulo en el que ella se siente mediadora, ¿cómo, cómo podríamos ayudarle? Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que, fíjate, yo la primera pregunta se la lanzaría a ella. O sea, ¿qué te hace realmente sentirte mal cuando no puedes juntar a las dos partes? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Porque, bueno, no todas las personas tenemos por qué llevarnos bien, ni gustarnos, ¿no? Si es verdad que, o sea, lo importante es que haya una base de cordialidad. Si esa base de cordialidad Ujú, y de respeto existe, no tendría por qué haber ningún problema. Ahora bien, si lo que quiero es profundizar en esa relación para yo sentirme bien, porque así les tengo a todos juntos, pues eso no es de mis padres ni es de mi marido, es algo mío, que me ajá. debería mirar, ¿no? Que me debería ver, porque para mí esto es importante. El hacer, ujú, el querer que piensen, ¿no? Para que no piensen diferente y haya conflicto, ese punto de cordialidad en el que podemos convivir sin tener que estar expresando constantemente mi, por decir algo, Mm, mi ideología política ujú, o, ¿no? O lo que me parece tal, el poder conformarnos, ¿no? Con no entrar ahí para no mm, dañar el vínculo y ver lo que crece, ahora que lo digo, ¿no? A partir mm. esa tregua. Eso es, eso es. Pero no forzar a unas vacaciones juntos, porque a mí me encantaría veros a todos en esta foto idílica, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero yo esta foto idílica? Si yo tengo el cariño de uno y tengo el cariño de otro, ¿sí? Ujú, sí. ¿Para qué necesito esa foto idílica? O sea, ¿para qué poner en generar una mala tensión o un sufrimiento Ujú, cuando no depende de mí, sino que depende de varios jugadores que en este momento a lo mejor ni quieren entrar a eso, ¿no? O ujú, sea, sí, aquí se crea un triángulo como muy, muy interesante, pero que puede ser un triángulo perfectamente llevadero, incluso cuando se genera esa cordialidad y ese respeto y esos tiempos quizá más pequeñitos, se genera un bienestar. Oye, pues no ha estado tan mal. Y eso puede derivar en un futuro en algo más, ¿no? Pero es ujú, verdad que tendemos a quizá, ¿no?, a forzar una situación que porque culturalmente hay un tema cultural, ¿eh? Porque culturalmente es que es así. España, por ejemplo, ¿no? es como que mi Nochevieja, preferencia está basada en una creencia común. total, pero es una creencia cultural que ni siquiera es mía. Es Nochevieja, toda la familia junto, en casa de no sé quién, Nochebuena, no sé qué, pero ¿eso dónde lo pone? O sea, yo me casé, o sea, a mí no, esto no me lo contaron, ¿no? Y sin embargo, vas a Nochevieja y estás en la esquina opuesta a tu cuñada porque no la aguantas. O sea, la mía es o sea, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa es que nos dejamos arrastrar por el hábito cultural y no paramos a decir, realmente no me apetece pasar por esto. ¿Por qué? Porque no me apetece, pero no desde el mal rollo, sino me apetece más tener una noche buena, porque para mí es especial, en armonía. Así que me cojo a mis 4 de mi familia y nos vamos a un hotel. Es que tu padre no lo va a entender, si es que no hay nada que entender. Pero yo entiendo que es una postura arriesgada. Hay que romper estructuras, Ujú, porque son estructuras a veces muy culturales. Pero bueno, volviendo a la respuesta para la Doyi, si la ayudamos en algo, yo creo que la base de la cordialidad y el respeto, ujú, esa es importantísima. Y a partir de ahí,
¿para qué necesito que todo el mundo esté junto? ¿No? Hombre, habrá momentos en los que seguramente sí, pero a lo mejor ya son menos de los que yo de entrada quiero provocar, sabiendo que cada vez que lo provoco hay 3 días antes movida en casa, más no sé qué sentido tiene, ¿no? Ujú. A raíz de eso, ahora que tocas las relaciones familiares, nos decía Thais, que además ha asistido a alguno de tus programas porque te conoce, Sí. me dice, ¿cómo podemos modificar esos saltos? Dice, reacciones amigdalares, que esto ya probablemente tenga que ver con tu vocabulario, que solemos tener de manera recurrente con ciertas personas, tu madre, tu pareja, cuando solo surgen con un par de personas, pero en el resto de personas tienes el perfecto control emocional para responder en lugar de actuar. Es decir, eso que hablabas, ¿no? De la cuñada, la madre, la pareja, ¿cómo podemos modificar esos saltos, ¿no? Esas reacciones amigdalares? Bueno, primero un besito para Thais, claro que sí, nos conocemos. Eh, Cuando tenemos esos secuestros de la amígdala y tenemos esos saltos, eso sucede porque nuestro cerebro, nuestra mente está interpretando que hay una alerta. Eso es lo primero. Es decir, yo salto con mi madre porque siento que mi madre me ataca o me siento atacado por mi madre. O salto con mi hijo porque siento que hay... Eso es lo primero. Hacerse la pregunta, ¿qué es realmente lo que siento como alerta? Autorreflexión, ¿no? Eso por un lado. Y luego, segundo, o sea, una emoción tiene 3 componentes. Está la parte física, la parte del estado anímico y la parte del pensamiento. Todos esos se mezclan cuando hay un estallido, cada uno van apareciendo, pero al final aparecen todos. Entonces, antes de, antes de tener ese secuestro emocional y yo soltar por mi boca cualquier improperio, y os aseguro que esto, o sea, no es que lo haya estudiado, es que yo lo he vivido porque he sido una persona tremendamente impulsiva, o sea, lo he entrenado y se puede entrenar, os lo aseguro. Antes de soltar ese improperio, que es lo que me va a hacer estar mal con mi madre, o antes de ponerle un gesto que diga a mi madre, a ver, pero ¿por qué pones esa cara? Antes de eso, mi cuerpo ya me está diciendo algo no va bien. O sea, se me pone un nudo en la garganta, o se me pone un nudo en el estómago, o empiezo a quedarme sin saliva, o empiezo a dar un tic, o empiezo a hacer así, o empiezo con la pierna así. Se me hincha la vena. O se me hincha la vena, pero eso lo notas. O sea, en realidad eso lo Lo notas. notas cuando afinamos en esa escucha interna que nos da el mindfulness, Eso es. porque es tan fácil en la rueda de hámster pasar absolutamente por alto todas las señales y caer en el precipicio. Claro, claro, por eso la potencia y el tesoro de mindfulness, ¿no? Entonces, cuanto más vas desarrollando, tú te vas dando cuenta exactamente como dice, que es muy graciosa, como dice, ahora no me va a salir el nombre, esta autora, Marian Rojas Estapé. Yo sí perfectamente me estoy dando perfecta cuenta de mi estallido de cortisol. Tú lo notas, tú dices, aquí algo no va bien porque el cuerpo te lo dice. Ese es el momento idóneo para aplicar o bien unas respiraciones de mindfulness, o bien darte la vuelta o decir, mira, mamá, mejor te llamo en otro momento o mejor vengo mañana. Es ahí, porque como eso no lo controles, lo siguiente ya es que te vas. Y cuando ya te vas es donde ya no lo puedes controlar. O sea, cuando ya en una escala del 1 al 10 vas notando que esa bola de la ira ya te ha atrapado y que vas en el número 7, olvídate. O sea, eso ya no lo controla nadie. Es más, no solo no lo controlas, sino que se hace todavía más fuerte, porque como entres en el improperio y en el grito es como... O sea, te sale todo junto. Revolcón de ola. Revolcón. Entonces, Aquí hablamos es también mucho de antes. surfear, ¿no? Las olas emocionales que nos llevan, porque las emociones son los motivos para la acción. Hay una energía, ¿no? Que nos recorre en esa ola que va creciendo. Entonces, efectivamente, esa ola crece, 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 crece. Pero si somos capaces ahí, que me lo tomo en lo físico, de aplicar alguna estrategia, insisto, desde darme la vuelta, cuelgo y digo, perdona que me he quedado, o ay, es que me quedé sin batería, me da igual, lo que quieras decir, ahí lo tenemos controlado. Y Como eso darle se nos espacio a dispare, que esa ola se genere en nuestro interior. eso es. Y que esa ola baje. Es más, fíjate, si a veces hay que dar el espacio, que a veces hay que darle días para que baje, porque te duele, porque te mueve
y Hay porque mucha sabes mar de que fondo. hay que echar el ancla, ¿no? Cuando más bajamos al fondo del mar, esto está en calma, pues un poco lo mismo, hay que pararse ahí un rato, pero es justo antes y lo bueno es que el cuerpo nos da la clave, el cuerpo nos da la clave, hay que estar súper pendiente del cuerpo. Ujú. Estabas hablando de compasión y es como de inteligencia emocional, mindfulness y compasión, ¿vale? Hablemos de compasión. Mm. A mí me tiene muy atrapada, ¿no? El mundo de la compasión. La compasión, desde mi punto de vista, es una manera de conectar con los demás basada en la amabilidad y en la ayuda. En realidad es algo así como una empatía llevada a la acción. Es decir, te siento, estoy contigo, de hecho estoy atento a ti, por tanto hay mindfulness también, me abro tu experiencia, la siento, pero además, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a salir de esto si es que está en mi mano? Por pequeño que sea, ¿no? Esto es compasión. El término compasión, por nuestra tradición judeocristiana, se ha entendido como esa penita que nos da el otro, esa autocompasión, esa lástima, esa pena que me tengo a mí. Pero en realidad no va por ahí, porque cuando entendemos, lo entendemos desde esa pena, en realidad ya estamos poniéndonos en una situación de superioridad con respecto a la otra persona, ¿no? Pobre de ti, ¿Qué entonces, sufres? ¿No? eso, somos superiores, pero no es así, es equilibrado. La compasión es un acto de amor, es no pasar de puntillas por la vida de los demás, sabiendo que puedo hacer algo y no lo he hecho. Esto es la compasión. Claro, implica que lo que veo en el otro me puede, su vulnerabilidad me toca a la mía y puedo llegar a poder sufrir, porque hay esa parte de resonancia empática, ¿no? Pero sabiendo que no me voy a quedar en el dolor, sabiendo que me voy a movilizar a la acción y esa acción es tremendamente terapéutica. Por eso cuando las personas trabajan en voluntariado y altruismo están tremendamente felices porque hay un grado de compasión altísima entrenado, ¿no? En el cerebro de manera involuntaria, ¿no? O de manera inconsciente. Lo cierto es que la compasión es un área de estudio de las mejores universidades a nivel internacional. Empezó por Stanford a través del traductor del Dalai Lama, de Thupten Jinpa. De hecho, es uno de los creadores de uno de los protocolos, CCT. Y hay todo un movimiento generado basado en compasión, tanto en educación, en empresa, en sanidad, en todos los ámbitos que nos podamos imaginar, en familias, por supuesto, para generar otro tipo de conexión humana basada en la amabilidad y en la bondad. Y es esto, ¿no? Y por supuesto, tiene una base de mindfulness. No podemos llegar a la compasión si no hay un mindfulness primero. No solo para calmar nuestra mente crítica hacia el otro y la mente de juicio, no solo para calmar eso, sino para abrirnos a la experiencia del otro. Atención a la experiencia del otro, me abro al otro, es decir, salgo ya de mí para irme al otro. Entonces, bueno, para mí, cuando lo conocí como tal, como método, como estrategia, como herramienta, me pareció brutal el impacto que tenía pues en equipos, sobre todo, ¿no? En equipos colaborativos. Se generan otras redes de colaboración. Y me pareció que iba de la mano de mindfulness y que le daba para mí un añadido más como herramienta. No tanto como mindfulness estilo de vida, que está inmersa en todo, ¿no? Y que toca todo, sino como una estrategia o como una herramienta que acompaña. Acompaña a esa parte más de abrirse en esta zona, de abrir más el corazón, sin juicio de verdad, hacia el sufrimiento humano, hacia lo malo que lo está pasando el otro, para poder estar colaborando desde donde cada uno puede, ¿no? Y bueno, pues desde ahí lo veo yo. Está tomando muchísima fuerza en empresa también, ¿eh? La parte de autocompasión y de hecho hay un tipo de liderazgo que es liderazgo compasivo que va en esta línea. Y no suena raro, ¿no? La cosa de, uy, no vaya a ser que a lo mejor suene raro. No suena raro, suena necesario en cualquiera de los ámbitos, también en el ámbito educativo, por supuesto. Por ejemplo, en el ámbito educativo, trabajando autocompasión y compasión
con adolescentes de manera práctica en el aula, con prácticas regulares, pues está haciendo que se reduzcan los niveles de bullying, por ejemplo. Se Ujú. previenen conflictos y se generan redes mucho más colaborativas. Eso es Mm. lo que está pasando. Me toca, ahora hablas decía el Dalai Lama, ¿no? Que la compasión no es un lujo, es una necesidad que nos mantiene vivos como especie. Mm. Es como, sí, a veces es como, lo puedo hacer por el otro y lo de que como con amor es un añadido, ¿no? Pero es que es gracias al amor que conecto con la necesidad del otro, ¿no? Y además nos da mucha coherencia, porque cuando yo veo la vulnerabilidad del otro, eh, la motivación interna, lo que el cuerpo quiere es actuar en favor de. Y lo digo muchísimas veces, también en conciliación y en temas de empresas, es como de el ser humano está diseñado biológicamente para sentir compasión por sus semejantes y sentirse bien prestando su ayuda. Pero estamos tan en el modo supervivencia, Cristina, o sea, lo que me llega es que estamos tan metidos en la rueda de hámster que para lo que me da es como para atarme las zapatillas y seguir corriendo a ver si salgo del túnel. Y no veo, bueno, no veo mis necesidades como voy a ver las del otro. Si esto es lo que me pasa con los padres, ¿no? Si yo ni como, ni duermo, ni nada, y topa adelante, ¿no? Y no regulo, ¿cómo voy a conectar con las necesidades de mi bebé, ¿vale? De mi hijo? Y siento que a veces, o sea, solamente nos daría para abrir un poquito la vista, ¿no? Y poder conectar, porque muchas veces los mejores recursos los tenemos aquí al lado. Bueno, y con parejas igual, ¿no? Es como yo estoy aquí sacando y tirando del carro, ¿no? Y al otro lado, y al lado tengo a otro tirando de su carro, ¿no? Cuando probablemente juntos podríamos llevarlo más lejos. Así es, en realidad es una toma, fíjate que volvemos a lo mismo, en realidad es una toma de conciencia, ahí empieza todo. Salir del piloto automático para decir, a ver, para un momento, ¿no? Tomo conciencia y por lo menos elevo la mirada y miro. Y has dicho algo que es así, que es muy importante. El ser humano viene con la estructura neuronal preparada para ser compasivos. De hecho, si miramos a los niños pequeños, son Ujú. tremendamente compasivos, ¿no? Igual que son mindful. Donde están un poco más verdes es en la parte del desarrollo de competencias emocionales, ¿no? La reactividad, ¿no? Total, total. Pero sí, sí, claro que sí, ellos son compasivos por naturaleza, ¿no? Ujú. El ser humano, los animales, si tú te fijas, ¿no? Yo creo que la naturaleza, a mí, que salgo tantísimo al campo, me ayuda mucho a observar y creo que en la naturaleza tenemos una escuela también muy grande. ¿Qué es lo natural? Vamos a mirar Ujú. cómo actúan, ¿no? Los animales y las plantas. Genial, Cris. Estamos en ello. Estás hablando para padres que ya quieren ver, que ya quieren estar ahí, que ya se han dado cuenta, y muchas veces a base de sufrimiento, ¿no? Que es la palanca del cambio por excelencia. ¿Algún último mensaje que les quieras dejar? Pues mensaje yo creo que ninguno. Creo que comparto una reflexión de estos días como madre, ni siquiera como pedagoga, como madre, y vuelvo al amor, al pararnos y decir, bueno, espera, sí es verdad que debería hacer mejor los deberes, o sí que es verdad que debería recoger mejor su habitación, o sí que es verdad que le tengo que repetir no sé qué, pero para un segundo, mírale a los ojos, entiende en qué mundo está en este momento y desde ahí vamos a regular el lenguaje de nuevo y a hablar con cariño. Y eso es lo que se quedan los hijos. Los hijos al final yo creo que se quedan con, primero, si estamos o no ahí, o sea, si hay presencia o no. Y se quedan con ese cariño de cuando te atiendo, o sea, cuando te necesito estás, o cuando necesito un abrazo, lo notas y me lo das, lo sientes y me lo das, o lo pido y estás. Bueno, creo que es cariño. Creo que es cariño, creo que se necesita más cariño que nunca, mayor comprensión que nunca, más cariño que nunca y límites con amor también. O sea, eso no significa que no haya límites y que hay límites que son innegociables, son los que son, pero yo puedo poner un límite a grito pelado o puedo ponerlo diciendo, sé que no lo entiendes y entiendo que no lo entiendas, pero sé que como madre hago lo correcto desde el cariño, ¿no? Creo que es esa. Así que esa es Genial. la palabra que dejo, cariño. Y para ti también, mucho cariño te mando.
Igualmente, que no perdamos de vista el amor que subyace, ¿no? A las relaciones que tenemos. Mm. Genial. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Los doyes ya saben dónde estás. No dudes en que alguno probablemente contacte contigo. Genial, un Y aquí placer. está tu casa. Un placer, un gusto compartir entre todos, cada uno desde su mirada y desde su experiencia, para seguir apostando por un mundo mejor, que ya lo es. O sea, si echamos la mirada atrás, por eso la experiencia, perdón, la esperanza nunca ha de perderse, porque yo creo que si echamos la mirada atrás hace 100 años estábamos muchísimo peor, ¿no? Bueno, esperanza y ya está, y mucho cariño. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias a ti.